Buenas noches, nuevamente con ustedes. Habíamos tenido un pequeño problemita ahí. El enemigo cuando quiere hacer trampa la hace, pero nosotros ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a comenzar con oración ya que hemos tenido un pequeño retraso. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús te damos gracias porque nos has mantenido bajo tu gracia hasta el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por cada uno de los pecados que hemos cometido, con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, Señor. Damos gracias por el perdón que nos has dado en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos mantengas firme bajo tu gracia y que no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Aparta de todos tus hijos toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Señor. Señor, seguimos dejando en tus manos nuestros hermanos y amigos que están enfermos, Señor, para que les estés dando sabiduría, Señor, para sobrellevar las enfermedades, Señor. Aquellos que tenemos alguna dolencia, que seas tú dándonos la sabiduría para vivir con ella, y también, si es tu voluntad, nos sane, Señor, y sino que nos lleves a entender que tu gracia es suficiente para nosotros, Señor, y siempre mirando hacia el cielo, donde ya no tendremos ninguno de los dolores que nos aquejan en este mundo por causa del pecado, Señor. Señor, también te seguimos pidiendo para que seas tú nuestro guía en este momento de estudio, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos. Amén, amén y amén. Bueno, en nuestra clase anterior habíamos visto lo que eran las adiáforas, ¿cierto? Entonces vimos que tomarse un trago o no tomárselo, eso no lo manda la Biblia. La Biblia no nos dice o no nos prohíbe tomarnos o nos dice no tomárnoslos, pero debemos tener cuidado que la libertad que nosotros los creyentes disfrutamos, no la vamos de pronto a volver o a hacer inmoderadamente. O sea, debemos de ser sabios y prudentes para elegir cualquier clase de bebida o de comida que vamos a hacer. Debemos hacerlo ¿con qué? Con moderación. Y les digo cualquier clase de comida o bebida porque después de que terminemos acá ya vamos a empezar con lo de las comidas. Pero entonces en estas adiáforas hay unos errores con los cuales tenemos que tener cuidado. Algunos pueden pensar que como cristianos tenemos rienda suelta por
la libertad que Cristo nos ha dado de hacer como a ellos les parezca o como nos parezca, en cualquier cosa que Dios no ha mencionado en su palabra. Pero si somos honestos con nosotros mismos, nada está más lejos de la verdad que pensar estas cosas. ¿Por qué? Porque eso podría llevarnos a decisiones egoístas. Y esas decisiones egoístas van a apelar siempre a la carne. ¿Y a cuál carne? A la carne pecaminosa. Que esta carne sabemos que no está de acuerdo con la voluntad de Dios o con el nuevo hombre. Ahí por eso nos dicen que el espíritu y la carne siempre se oponen, dice la palabra de Dios. Entonces debemos de tener cuidado que esa libertad que Cristo nos ha dado para tomar decisiones en lo que comemos o bebemos, no lo vamos a volver en un libertinaje, convirtiéndonos en decisiones egoístas. En este caso, Jesús tiene un consejo para todos nosotros y nos lo dice en Mateo 10:16. Dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, en estas decisiones que vamos a tomar con respecto a la comida o la bebida, siempre vamos a ser prudentes y vamos a aplicar el segundo paso del que hablamos. ¿A qué? A cuidar la fe de nuestro hermano débil. ¿Por qué? Porque mire, habrán ocasiones en las que disfrutaremos de la libertad que Dios nos ha dado, que tenemos en Cristo, y haremos lo que pensamos que es correcto, ¿cierto? ¿Y cómo lo podemos hacer? Tal vez cuando estamos en una reunión o estamos 4 o 5 personas creyentes y tal vez nos sentamos a tomarnos un tinto o venga, vamos a tomar una cervecita y todos tenemos claro, no habrá ningún problema tomando una cervecita, un vino, un aguardiente. Pero también habrán otras ocasiones en que debemos tener en cuenta el efecto que nuestras palabras y acciones pueden tener con otros. Y voy a contar una anécdota de una vez que iban ciertas personas en un carro. Iba una persona que nunca había viajado con ellos. Entonces ellos iban 2 pastores y un miembro más de una iglesia. Y comenzaron a reírse y a contar cuentos no vulgares, sino a hacer chances y bromas serias. Y la persona se quedó mirando. Y dijo: oiga, yo pensé que ustedes eran serios así como en el púlpito. Entonces le dijimos: ¿en qué sentido? Pues no sabía que a ustedes les gustaba chanzar, reírse y todo eso. Entonces es lo que tenemos que tener cuidado. Miren, cuando estamos y podemos hacer lo correcto, que todos sabemos que es correcto, que no tenemos problema, podemos hacerlo. Pero habrá ocasiones en que tenemos que tener cuidado si nuestras acciones están perjudicando o poniendo en peligro la fe de otros. Eso es lo que llamamos el sano juicio cristiano. Ahora, pero alguien nos puede sacar textos de la Biblia. Ya dijimos que no hay ningún versículo en la Biblia donde mande o prohíba tomarse un trago como hoy. Vamos a ver que sí, allá Timoteo hay unos casos, pero ahí es donde vamos a aplicar los principios que tenemos para poder estudiar esto. Ojalá no se la hayan olvidado. Repasémoslos: adiáfora, sano juicio cristiano, apropiación, aplicación, descripción, ley, evangelio. Esos puntos se los aplicamos y ya iremos a agregar quién, qué, por qué, dónde, cuándo, para que la misma Biblia nos dé la respuesta y nosotros no hagamos interpretaciones falsas. Entonces les decía que alguien nos puede citar textos para decirnos que Dios sí prohíbe tomar vino y licor. Y uno de esos textos puede ser Levíticos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10. Y dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo impuro y lo limpio. Oiga, aquí hay un mandato como específico, que yo y mis hijos, y yo traigo este texto y digo: mire, Dios sí prohíbe beber vino, y no solo a usted, sino a sus hijos también. Pero cuando vamos y miramos el contexto y lo vamos a mirar, podríamos decir: mire,
El Señor le habló directamente ¿a quién? En este texto, a Aarón. Ya vamos a mirar. Y eso nos muestra la importancia de lo que estaban por seguir, o sea, la adoración en el templo. Se ha sugerido que la razón o por la cual Dios mandó a esto a Aarón era por lo que había sufrido con los hijos de Elí. Y en cierto caso, los sacerdotes deberían distinguir entre lo limpio y lo impuro o lo inmundo. Entonces era necesario que ellos tuvieran o estuvieran ¿qué? En sano juicio. Si vamos allá a Levíticos 10, vamos a abrir mi Biblia y vamos a leer el versículo Levíticos 1, vamos a mirar a quién le está diciendo. Entonces le preguntamos a este texto, ¿esto es aplicación, apropiación, descripción? Entonces vamos y vemos Levítico 10 y el versículo 1 nos cuenta sobre Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no había mandado. Entonces por eso le advirtió Aarón, porque ellos deberían de estar, ellos y sus hijos, que eran los sacerdotes, conservar el buen juicio entre ellos. Otra cosa que podemos mirar es que eso es aplicable al día de hoy. Tal vez si dijéramos, bueno, ya sabemos a quién se lo dijo. ¿Se lo dijo a quién? A Aarón y a sus hijos. ¿Esto hacía parte de qué? ¿De la ley civil, la ley moral, la ley ceremonial? Hacía parte de la ley ceremonial. Ya sabemos a quién se lo dijo y la ley ceremonial. Pero también es un texto descriptivo. ¿Por qué? Porque nos está contando algo que Dios mandó a Aarón y sus hijos. Pero también tenemos que mirar si ese texto puede tener aplicación a la iglesia de hoy. Porque el hecho de que un texto sea descriptivo o cumpla uno o dos de los pasos que dijimos, no todos van a ser aplicables a la iglesia del día de hoy. Pero ¿qué podemos decir? ¿Este texto es aplicable a las iglesias de hoy? Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué pensaría usted si cada que usted fuera a su iglesia a hablar con su pastor lo encontrara prendido o con tubo o borracho? Yo vengo a hablar con mi pastor, pero él no está en capacidad de discernir. Él en el punto que está no sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. Entonces, en ese sentido, es aplicable a hoy, a nosotros los pastores y los líderes de la iglesia. ¿Sí están viendo? Entonces, este no es un mandato como tal para usted y para mí, que no se puede tomar vino. Si yo lo saco del contexto, llego a decir, sí, mire, ni yo ni mis hijos podemos tomar vino. Pero hay otros textos, vamos a mirar otros 2 o 3 textos, porque es muy importante saber esto. ¿Por qué? Mire, cuando no conocemos los contextos ni las introducciones de los libros, no sé si de pronto ustedes no acostumbran a leer las introducciones de los libros, pero es muy importante. ¿Por qué? Si de pronto nos encontráramos una persona, vamos a poner un ejemplo y vamos a ver cuántos sabemos bien y cuántos debemos corregir. Nos encontráramos una persona y le fuéramos a predicar el Evangelio, ¿cierto? Entonces esta persona se me cierra, como encontramos muchos hoy en día, católico hoy, católico siempre y católico muero, ¿cierto? Y nos traen un texto, supongamos, como el de Gálatas. Miren lo que dice Gálatas 1:9. Y nos tratan de malditos y de blasfemos y de todo. Como antes os he dicho, también os lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces yo soy católico y viene una persona a predicarme y yo le digo, hermano, qué pena. El evangelio que yo recibí es el verdadero y no me cambio. O el cristiano, tal vez alguno viene y le dice, hermano, qué pena, pero el evangelio que yo recibí es el verdadero. Y cada uno dice tener el verdadero y se afianza en este versículo. Pero si no sabemos por qué Pablo está diciendo esto, caemos en el error. Porque para poder saber Pablo por qué dijo esto, tenemos que saber el contexto del libro de Gálatas, qué era lo que pasaba en Galacia. En Galacia había un problema con los judaizantes,
que querían poner la gracia en cosa. O sea, sí, las obras de Cristo, pero tenemos que añadirle las de Moisés. Y el evangelio que Pablo había enseñado es el mismo evangelio en toda la escritura, la salvación por gracia. Entonces ahí es donde está la aplicación. Si alguien enseña otro evangelio distinto al que había recibido, ¿cuándo habían sido enseñados los Gálatas? En el evangelio de la gracia, que las obras de la ley ya no servían, que ya eran obsoletas porque Cristo las había cumplido. Mire qué diferencia al yo decir, no, es que este fue el evangelio que yo recibí, y si usted me viene a predicar otro es un maldito. No, no es lo que está diciendo ese texto, porque el contexto dice que el problema era con los judaizantes que querían volver a los rudimentos de la ley. Entonces, por esto es muy importante tener todo esto claro. Miren lo que dice Números 6:3: se abstendrán de vino y de sidra, no beberán vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberán ningún licor de uvas, ni tampoco comerán uvas frescas ni secas. Un mandato específico. Mire, usted me dice que Dios no manda a beber vino. Mire lo que dice, que se abstendrán de vino. Uy, sí. Sí, estaba equivocado. Pero como no sabe el contexto, entonces puede caer en el error o dejar que espíritus engañadores nos hagan dudar de nuestra fe. El contexto es claro. Eso no es ni para usted ni para mí. Esto es un texto descriptivo. ¿Por qué? Porque el texto nos está contando algo. El versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer. No, perdón, espere que me fui muy abajo, se me brincó la página. El contexto está en el versículo 1 y el versículo 4 y 5 de Números. Vamos a buscar Números capítulo 6. Deuteronomio, Números, ya lo tenemos aquí. 6, el versículo 1 nos dice: el hombre, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto nazareo. Discúlpeme un segundito que se me perdió este contexto. Espérame que yo lo tengo aquí, porque es que nos estamos pasando de esta cosa que le prometió fue a una mujer. Permítame un segundito que es que se me brincó. Y se me salió este coso de acá, las diábolas. Ahora sí vuelvo y regreso. Entonces sí, volvemos. Se abstendrán de vino y de sidra, no beberán vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberán ningún licor de uvas, ni tampoco comerán uvas frescas ni secas. Estábamos bien en el contexto, sino que se me había brincado. Entonces vamos a mirar a quién le está diciendo esto, porque aquí este texto nos puede decir, mire, sí, mire que está diciendo, se abstendrán de vino, o sea, no pueden beber vino. Pero el contexto nos va a decir para quién es. ¿Por qué? Porque como les dije, este es un texto descriptivo. Aquí no hay aplicación para nosotros. Aquí no hay apropiación para nosotros. Aquí no hay adiáfora. Aquí no hay sano juicio cristiano. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dice el contexto en el versículo 1, que es lo que nos va a enseñar por qué habló el versículo 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, oiga lo que dice el 1 y el 2. O sea que esto nos está contando, no que usted y yo no podemos tomar vino,
nos está diciendo que en ese tiempo se hacía el voto nazareo, no nazareno sino nazareo, cuando los jóvenes, supongamos como los niños desde su niñez, los encomendaban a Jehová, y decía que si alguno hacía ese voto nazareo, debería abstenerse, ojo, de no tomar vino, dice el 3, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Mire, esto fue algo que el Señor le ordenó ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Por qué? Con el que hiciera el voto nazareo. La palabra nazareo está relacionada con el vocablo hebreo para voto. El voto nazareo era voluntario. Esto no es aquí ahora una aplicación que yo lo tengo que hacer, no una apropiación, no es ley, es evangelio, no. Simplemente nos está describiendo lo que requisitos de personas que hacían el voto nazareo, y decía que debería ser eso, no abstenerse de vino. Entonces este texto de allí tampoco nos lo pueden utilizar a nosotros para decirnos, mire, que la Biblia dice que no podemos tomar vino. El primer requisito para el nazareo era ese, abstenerse de cualquier tipo de bebida alcohólica. El contexto nos lo enseñó. Entonces por este lado estamos tranquilos. Ese texto tampoco es para enseñar. Si alguien lo enseña para decir, mire que la Biblia dice que no debe beber vino, ni usted ni sus hijos, ahora que debe de abstenerse de toda clase de vino, decirle, mire, pero enséñeme el contexto porque no entiendo. Esto era un requisito para uno que hacía el voto nazareo, como lo mismo que era el requisito de que su navaja no podía pasar navaja sobre su cabeza, o sea, no se podía mutilar. ¿Recuerdan? Sansón fue uno de los hombres que hizo el voto nazareo. ¿Y qué le pasó? Cuando le confió su secreto a la mujer, le dijo para que le cortaran el pelo, le cortaron el pelo, y ya todos sabemos esa historia que está, el que no la sabe puede leerla de Jueces, capítulo del 13 al 16. Entonces, sabemos que no hay nada y no hay ningún versículo en la Biblia, lo podemos asegurar con la Biblia abierta. Si alguien nos viene a enseñar, a decir que no podemos tomar vino porque un versículo esto y esto lo dice, debemos de mirar si el versículo que nos están diciendo es el contexto que nos están explicando. Porque dice Jueces 13:4, mire otro, Jueces 13:4, ahora pues, no beberéis vino ni sidra, ni cosa inmunda. Eso es un mandato. Jueces 13:4. Venga, vea, usted que me dice que no podemos, que sí podemos beber vino, vea lo que dice Jueces 13:4. Ahora pues no beberéis vino ni sidra ni cosa inmunda. Uy, sí. Pero otra vez tenemos que ir ¿dónde? Al contexto. Este es otro texto que es un texto descriptivo. No hay apropiación, no hay aplicación, no hay ley, no hay evangelio. ¿Por qué? Vamos a ver a quién le dijo por qué no bebiera vino ni cosa inmunda. El contexto en el 13:2 nos dice: y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. O sea que esto se lo dijo a un hombre que tenía una mujer que era estéril. Miremos el 3 a ver qué nos dice antes de llegar al 4. Nos dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz tu hijo. Ese es el 3. Y el 4 es el que nos trae para leernos y decirnos que no podemos tomar vino. Ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comerás cosa inmunda. Pero ¿cómo hago para saber que sí era la mujer de ese hombre? El versículo 13 nos da la claridad total y dice: y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea que ese otro texto tampoco nos lo pueden utilizar determinados pastores o determinados líderes
para decirnos, mire que la Biblia manda que usted y yo no debemos ni podemos tomar vino. ¿Por qué? Porque están fuera de lo contexto. El 14 de ese mismo 13 nos da la claridad total. ¿Qué le dijo? Que mandara el ángel que se abstuviera esa mujer, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda y guardará todo lo que le mandé. Listo. Textos que nos pueden utilizar, nos pueden hacer dudar de nuestra fe o de lo que hemos creído porque no conozcamos el contexto. Vamos a tener mucho cuidado con eso. También recordemos que, para cerrar hoy, que el mismo Pablo le mandó a Timoteo que tomara vino. Si tomar vino fuera pecado, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, iba a mandar a un hermano en la fe a pecar. No. Lo que pasa es que las cosas deben de ser como leímos al principio: decentemente y con orden, ser prudentes, ser sabios. ¿Por qué? Él le dijo en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. San Pablo le dijo al joven Timoteo, no bebas agua, sino un poco de vino. ¿Por causa de qué? De tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Como ciertas comidas y bebidas, el vino es bueno si lo utilizamos moderadamente. En este tiempo, tal vez cuando vamos y vemos el vino, podemos decir que era algo medicinal, pero si se utilizaba normalmente, decentemente. Si se utilizaba en exceso, ya habría que tener cuidado con eso. Y es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. ¿Cuáles son los excesos de tomar vino? Porque la Biblia sí nos manda, o sea, no nos prohíbe si no lo tomamos o no lo tomamos, pero sí nos prohíbe los abusos y tienen consecuencias. Entonces, en nuestra próxima clase vamos a estudiar cuáles son los excesos del vino, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que excede las bebidas no es sabio. Pero ¿dónde está el exceso? Ahí es donde necesitamos el sano juicio cristiano y ser honestos nosotros mismos. Si una cerveza me hace daño, más bien no me la tomo. Si una cerveza me ha de conducir a una borrachera o a perder la noción del conocimiento o a hablar cosas que no debo hablar o a buscar pleito, o cada que se toma 2 o 3 cervezas es un problema, así no pierda su conocimiento, la Biblia nos va a enseñar dónde es el exceso y lo veremos el viernes en nuestra próxima clase. Vamos a culminar con oración. Vamos a darle gracias a Dios porque cada día nos enseña más. Y la Biblia es clara, hagamos todo ¿qué? Decentemente y con orden. Entonces ya habíamos aprendido, no hay ningún texto en la Biblia que nos pueda decir, mire, aquí dice que usted no puede tomar vino. Siempre que nos van a traer un contexto de esto, perdónenme la redundancia, pero debemos de tenerlo claro, vamos a mirar el contexto. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Es apropiación, es aplicación, es descripción? Esto es porque vamos a ver adelante con las comidas y todos como la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil estaban muy activas en todas estas órdenes que había dado Dios, porque se las dio explícitamente ¿a quién? Al pueblo de Israel. Acompáñenme, oremos todos el Padre Nuestro y el viernes con la ayuda de Dios seguiremos nuestro estudio sobre las bebidas para mirar si hemos cometido exceso y si estamos cometiendo exceso es tiempo de que empecemos a ser prudentes y sanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una feliz noche. Que Dios nos mantenga bajo su gracia. Recuerden que ahora sigue el devocional y el próximo viernes, si es la voluntad de Dios, nos veremos.
Que Dios los bendiga y los guarde.